Soluciones creativas y eficaces de comunicación y marketing online. Porque la calidad, la superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Amigos de LATAM Republic, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa que trata sobre los temas más relevantes y actuales que afectan a nuestra región. Mi nombre es Mauricio Aldaz y hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes. Bienvenido, Jaime, el cofundador de LATAM Republic, a este programa. Muy buenas noches con todos. La verdad que muy entusiasmado nuevamente de tener un programa más de LATAM Republic. Y bueno, hoy día vamos a ir un poco más a lo que hacemos todos los meses, de enfocarnos adicionalmente en la parte económica, tecnológica y de desarrollo, a los temas que también nos involucran como ciudadanía ecuatoriana, que busca mejores alternativas en otros países, ¿no? Y nos vamos a enfocar nuevamente en la parte migratoria con nuestra experta María Belén Albuja, Mauricio, desde Denver, Colorado. Genial, y justamente hoy vamos a analizar un tema muy interesante, que es si te interesa saber si eres ciudadano de los Estados Unidos. Es un tema Correcto. Que me llama mucho la atención porque hay personas que no lo saben, pueden hacerlo, y justamente está nuestra doctora para aclararnos sobre este tema que muchos no lo conocen y que pueden aprovechar estas ventajas. Pues damos la bienvenida a doctora María Belén Albuja. Adelante, doctora, muy buenas. Muchos saludos a los dos y a todos los que nos están escuchando. Va a ser un placer, como siempre, hablar con ustedes sobre derecho migratorio en Estados Unidos. María Belén, y este tema parecería que es algo medio, no sé si llamarlo tabú o un desconocimiento general, pero existen ciertas circunstancias donde realmente los factores humanos juegan, ¿no? Estados Unidos, un país que realmente es parte de lo que viene a ser esta alternativa planetaria, ¿verdad? Tiene algunos momentos donde hace cooperación internacional y posiblemente, como sucedió, por ejemplo, en la base de Manta, hubo alguna permanencia continua de ciudadanos americanos. Y en ese sentido, parecería que las relaciones humanas podrían dar, hablemos de alternativas de tener hijos que en algún momento quizá no conocen que sus padres son americanos y que tienen derechos, y en ese sentido podrían convertirse en ciudadanos legales en este gran país. Cuéntanos un poco sobre esta alternativa. A mí me parece súper interesante. Entiendo que en lugares donde Estados Unidos tiene una permanencia un poco mayor a la que nosotros tuvimos, Panamá, caso Corea, caso incluso Europa, quizá esto es un poco más recurrente, pero no es tan lejano que en Latinoamérica también existen este tipo de casos. Cuéntanos un poco de dónde sale esta alternativa, de dónde realmente proceden estas alternativas que tú nos vas a contar al día de hoy. Claro, encantada. Y retomemos un poquito la historia humana y también del país. No solamente hablemos sobre la base de Manta, Jaime, hablemos de que en algún momento tuvimos una presencia militar en las Islas Galápagos, y del otro lado hablemos de la presencia de los ecuatorianos en Estados Unidos, ¿no es cierto? Tenemos una oleada migratoria en los 70 más o menos, también en el año 2000 con la crisis bancaria y actualmente. ¿Por qué me refiero a estos momentos históricos y humanos? Porque obviamente tanto como en Estados Unidos como en Ecuador, pues se generan relaciones humanas, matrimonios, hay historias de amor, ¿no es cierto? Y eso nos hace comprender que también existe una especie de posibilidad de herencia de la ciudadanía de los Estados Unidos que a veces se desconoce. Entonces les propongo 3 ejemplos prácticos. El más práctico, ya hemos hablado muchos nosotros aquí sobre la ciudadanía, de la naturalización, ¿no es cierto? Y estamos a puertas de elecciones. Entonces quisiera hablar un poquito de qué es lo que pasa cuando un ciudadano ecuatoriano que es residente legal se vuelve ciudadano en los Estados Unidos y puede heredar esta ciudadanía, si es que es una manera de explicarlo. Esa es una opción. La segunda opción es jóvenes y tal vez ya adultos que no saben que tiene este proceso binacional de posibilidades. Les puedo practicar incluso de 2 casos muy gratificantes en nuestra oficina, donde descubrimos que una persona, la una de 50 años, la otra de 40, que descubrieron que eran ciudadanos de este país. Así que comencemos, Jaime. Muchísimas gracias, María Belén. Y bueno, cuéntanos un poco entonces estos casos prácticos que pueden ilustrar a nuestra audiencia sobre estas alternativas.
entiendo que personas ya adultas comenzaron realmente a tener esta información y quizá tomaron la decisión incluso de ir a Estados Unidos. Cuéntanos un poco al respecto. Bueno, primero comencemos con aquellos que tienen los padres y son residentes legales en los Estados Unidos. Y pues por asuntos de inmigración las familias se dividen. Muchas veces estas personas que son residentes legales pueden aplicar para los hijos que se quedaron en Ecuador y pues los divorcios son difíciles humanamente, creo que eso nos queda claro, pero también los porcentajes del divorcio aumentan todavía más con la distancia. ¿Por qué hablo de esto? Porque si papá o mamá está en Estados Unidos y es residente legal y la otra pareja que queda en Ecuador con miedo de quedarse sin sus niñitos, no aceptan ningún trámite migratorio, porque eso implicaría que sus niños vengan a Estados Unidos, a la mejor libertad de esos niños y también de los padres, aunque divorciados, es que esa persona en Estados Unidos se haga ciudadana de los Estados Unidos para comenzar el trámite y que ese niño no solo sea residente, sino ciudadano automáticamente y puede regresar tranquilo a Ecuador para vivir con su mamá o su papá hasta la graduación y cuando sea adulto venir legalmente a los Estados Unidos de una manera bastante tranquila. Digo esto porque a menudo cuando tenemos las dos parejas divididas y divorciadas o separadas con niños pequeños, como parte de la pugna del divorcio, la mamá o el papá en el país fuera de los Estados Unidos, en este caso de Ecuador, tiene mucho miedo de que nunca más vuelva a ver a los niños. No es así. Si es que la pareja que está en Estados Unidos no solamente inicia el trámite, sino que se convierte en ciudadano de este país. Entonces eso garantiza automáticamente que esos niños sean ciudadanos de los Estados Unidos y como ciudadanos tengan la libertad de vivir en cualquier parte del mundo, ¿no? Como residentes legales, en cambio, tienen que vivir aquí en este país. Eso me llama una pregunta, porque ese caso es cuando una persona es residente legal en Estados Unidos. Mi pregunta, y estaba justamente cuando conversabas, era ¿qué pasó de la base de Manta, que habían militares norteamericanos y de pronto tuvieron una relación con una ecuatoriana o con un ecuatoriano y posteriormente se fueron a Estados Unidos y tuvieron aquí hijos? En ese caso, ¿pueden reclamar también la ciudadanía norteamericana? Sí, definitivamente. Esas historias de amor van a ser relevantes y no va a tener que ver con que las personas se casaron legalmente. ¿Ok? Claro, esa es un poquito distinta a la ciudadanía. Ahí se tiene que probar no solamente que el papá es ciudadano de los Estados Unidos, sino dependiendo de la fecha de los nacimientos, ciertas presencias físicas del papá. Yo digo papá refiriéndome a militares específicamente porque estamos hablando de la base de Manta y en esos tiempos la mayoría de los ciudadanos de los Estados Unidos que estaban presentes eran hombres. Pero también hay miembros de las Fuerzas Armadas mujeres. Lo que estamos viendo aquí es que pese a la distancia, pese a que esas relaciones no se llegaron a consolidar con un matrimonio legal, los niños tienen igual derecho. Y esos niños han crecido. Estábamos hablando hace un ratito de cuándo fue lo de la base de Manta, cuánto se cerró la base de Manta. Debe haber ciudadanos que tengan la doble nacionalidad, la ecuatoriana y la de Estados Unidos, y claro, pueden solicitar el pasaporte de los Estados Unidos, pero se va a tener que hacer una petición con evidencia. ¿Qué evidencia? Evidencia del papá o de la mamá como ciudadano de los Estados Unidos. Y la ley ha cambiado muchísimo en cuanto a la herencia de ciudadanía en Estados Unidos. Entonces, dependiendo de la fecha de nacimiento del hijo, la hija o los padres, se va a pedir cierta documentación de tiempos de residencia en los Estados Unidos. María Belén, y el tema relacionado con este tema que me parece súper incluso sensible, ¿cómo comienza el proceso? ¿Es un tema de una investigación? ¿Es algo que quizás se da en la familia en una conversación? ¿Recuerdo qué? ¿Me parece qué? ¿O es un tema que incluso podría comenzar con algo especulativo, ¿no?
quizá tu padre es. ¿Comienza así o cómo realmente pueden ser realmente las alternativas? Porque incluso yo creo que debe haber exámenes, quizá incluso de ADN, que en algún momento de forma legal deberían solicitarse. ¿Cómo es el proceso? El proceso tiene dos momentos. El que tú mencionas o el que ustedes mencionan es totalmente orgánico, ¿no es cierto? Una inquietud familiar, ¿no es cierto? Historias que a veces se ocultan por distintas circunstancias, idiosincrasias de nuestro país. Pero realmente cuando hablamos de esto y cuando tenemos las pistas de esto es de una consulta legal. Por eso es que siempre insistimos en una consulta legal de 1 hora. Cuando tenemos una consulta legal siempre hablamos de dónde vinieron sus padres, su papá, su mamá, sus abuelos, porque la herencia de ciudadanía incluso puede ser transmitida bajo ciertas circunstancias por abuelos. Por eso es tan importante hablar de la base de Manta, pero también todos tenemos primos y tíos que inmigraron en los años 70 a los Estados Unidos. Y eso provocó la división de familias. Entonces, seguramente, si estos individuos que emigraron en los 70 ya son ciudadanos de los Estados Unidos, se puede ver una manera mejor de inmigrar a esos hijos que ya deben ser adultos, si es que se comprueba ciertas documentaciones de cuándo se hicieron ciudadanos, cuándo vivieron en Estados Unidos. Ahí en las consultas apenas comenzamos a tener los básicos para comenzar a hacer toda una investigación. Se tiene que hacer una investigación documentada y lamentablemente no puedo decir requisitos específicos porque los tiempos, los distintos años han dado distintas reformas y tiene que ver mucho con cuándo nace la persona, el que va a dar la ciudadanía como el que va a recibir la ciudadanía. Y en este caso también me llama la atención que estamos hablando de la base de Manta, en este caso de militares. Pero también, ¿qué sucede en el caso del turismo? Hay turistas extranjeros que vienen al país y obviamente también han tenido ahí una relación y posteriormente se van, no se enteran, hay hijos de por medio. Y en este caso, ¿cómo puede acudir la persona interesada? Porque de pronto dice, ok, tuve un hijo de un extranjero y me lo quedo, pero de pronto puede reclamar esta ciudadanía que le puede ser beneficioso para el hijo, ¿no? Con frecuencia cuando he visto en la práctica que muchas mamás o papás que se quedan con los niños en Ecuador tienen mucho miedo a que les quiten los niños y por eso no siguen adelante con los trámites. Pero es un error legal porque el rato que un niño es de los Estados Unidos o se le declara como ciudadano de los Estados Unidos, no significa que el niño es propiedad de los Estados Unidos ni que el sistema legal de los Estados Unidos va a decir que tiene que vivir aquí. Eso es derecho de familia y obviamente son los jueces de familia en donde esté el menor los que tienen que decidir si es que hay una contienda. No es el mayor miedo que tienen las mamás o los papás que tienen los menores en nuestro país es, si yo hago esto, el gobierno de los Estados Unidos me va a quitar los niños. No, el gobierno de los Estados Unidos no tiene ese poder. Sin embargo, mientras más pequeño el niño, más sencillo va a ser el trámite. No es un trámite sumamente sencillo porque se necesita documentación. Me parece interesante lo que acaban de mencionar. Se mencionó el ADN. No he tenido que utilizar todavía la prueba de ADN en ningún caso, pero porque esos casos son muy raros. Cuando los encontramos es bastante agradable porque es como buscar la aguja en un pajar. Pero definitivamente el gobierno de los Estados Unidos e inmigración utiliza los exámenes de ADN, no ahora, sino hace muchos años, para evitar el fraude. En países como Ghana, por ejemplo, cuando se hacen trámites familiares, es bastante común utilizar el ADN para descubrir fraude. No lo hemos visto mucho en Latinoamérica, pero es algo normal. Entonces, como la persona que está solicitando la ciudadanía de los Estados Unidos es la que tiene la carga de la prueba, bien podríamos incluir un ADN. Pero los casos que yo he visto, lo que les contaba sobre el caso del Canal de Panamá,
¿no es cierto? Un jovencito, primer militar que primera vez salía fuera de los Estados Unidos, estuvo en Panamá cerca de 3 años y como consecuencia de la relación amorosa que tuvo un niño. Ese niño ya es un hombre de 50 años y nunca le conoció al papá. Pasaron muchos años y muchas cosas tuvieron que pasar para que este señor con su nueva esposa viaje a Panamá literalmente a encontrarle a ese hijo. Y hoy por hoy tenemos la cita en el consulado de Panamá, en la embajada de Panamá de los Estados Unidos, para solicitar el pasaporte. No va a ser inmediato, obviamente en este caso tenemos la ayuda del ciudadano de los Estados Unidos, pero tenemos que presentar nosotros la evidencia de que corresponde en realidad al padre y que el padre ha vivido en ciertos momentos en Estados Unidos. Y tenemos la confianza de decir que en pocos meses el señor va a tener el pasaporte de los Estados Unidos, lo cual le da total libertad de venir a vivir en los Estados Unidos o quedarse en Panamá. Entonces en ese momento no está atado a ninguna obligación de residencia en los Estados Unidos, simplemente ya tiene los documentos para ciudadanía. Sí, interesante, la verdad que me parece un caso fantástico. Y tengo una consulta. Una vez que este señor que ahora tendría la posibilidad de tener, hablemos de ciudadanía, entiendo que el siguiente paso sería ayudar a que sus hijos panameños también puedan migrar a Estados Unidos. Y ahí me sale una consulta. ¿Qué pasa con los nietos de estas personas? Que quizá, hablemos, los tiempos pasan rápido. Estoy pensando que en los años 70 también hablemos de alguna interacción con Estados Unidos sobre temas petroleros, por ejemplo. Y en ese sentido, posiblemente haya alguien que tuvo realmente un padre americano y que ya sus nietos son los que realmente están vivos, ¿no? Posiblemente incluso ya hay fallecimientos de la mitad. ¿Qué pasa con los nietos de un americano como tal? O sea, ¿también actúa en ese sentido? También es posible, no del 100% de garantía que si alguien tiene un abuelo o una abuelita de los Estados Unidos va a ser ciudadano de los Estados Unidos, no es una garantía, pero ya es una primera pista para investigar la posibilidad. En ese momento tomamos evidencia básica, que son fechas de nacimientos y fechas de residencia, para ir a la ley y aplicar la ley correspondiente. En base de la respuesta de ese análisis, ahí comenzamos a documentar para presentar. Se presentan generalmente 2 tipos de trámites. Uno, el normal del pasaporte, especialmente fuera de los Estados Unidos, y el otro que es sacar una certificación que no sería de naturalización, sino de ciudadanía. Lo que tú mencionas es importante porque muchas veces tenemos historias de abuelos, ¿no es cierto? Y también otras historias que a veces vemos es de familias donde algunos hijos son ciudadanos de los Estados Unidos que nacieron aquí, mientras el otro se quedó en Ecuador. Tengo un caso que es opuesto, que fue lamentable, ahí no coincide, la ley no fue favorable para mi cliente. La señora nació en los Estados Unidos, emigró a Ecuador, se casó, hizo toda su vida en Ecuador, y el hijo de la pareja que ella tenía 2 hijos mayores, los cuales viven en Estados Unidos, son residentes ciudadanos gracias a la madrastra, y sin embargo el hijo biológico de la señora no pudo obtener la ciudadanía como herencia. De hecho, él está en Canadá, ya se convirtió en ciudadano canadiense. Ese caso fue el opuesto, fue muy frustrante, pero hicimos el análisis y si es que la persona, como en este caso, no es ciudadano de los Estados Unidos porque la ley determina ciertos periodos, en este caso la mamá no vivió suficiente tiempo en Estados Unidos, la mamá vivió más en Ecuador y por eso no se pudo consolidar la ciudadanía. Y en ese caso la mamá tenía el derecho de pedir al hijo, claro, pero los tiempos de espera eran más de 10 años. Por eso este chico actualmente vive en Canadá y es ingeniero de la ESPE, decidió más bien hacer su vida allá. Pero en este caso, justo en este mismo ejemplo, si la madre hubiera hecho el trámite, no postergando el tiempo, sino, como tú mencionaste hace un momento, cuando son pequeños es más factible, le hubieran otorgado la residencia o la nacionalidad. Eso fue lo trágico en este caso, que los hijastros de la señora lograron la residencia en ese país y llegaron, ahora son ciudadanos y su hijo
biológico, no se hizo las cosas a tiempo, pasaron mucho tiempo, el chico se dio cuenta del asunto o comenzaron a buscar posibilidades migratorias cuando ya el chico estaba a punto de graduarse de la ESPE. En ese momento la mamá, la única opción migratoria que quedó es mandar las peticiones familiares, pero ya era el proceso mucho más lento, más de 10 años. Okay. Para cuando ya se puso a consolidar, ya el chico, ya que es un hombre, estaba viviendo en Canadá y estaba a punto de conseguir la ciudadanía de Canadá. Entonces ya no le interesó. Entonces siempre las cosas a tiempo, y por eso hablo de las personas que se han divorciado y que tienen todavía niños pequeños. Con frecuencia el divorcio y la tendencia de creer que los Estados Unidos va a quitar a los hijos es lo que produce miedo. Y con frecuencia veo en consulta papás que ya tienen estatus migratorios que quieren iniciar el trámite de los niños, y las mamás, lamentablemente de manera general se ve ese tipo de historias. No dudo que haya también papás que estén a cargo de los niños menores de edad, pero por lo general es la mamá que se queda con los niños chiquitos, y por cariño, por amor y por miedo, tienen mucho miedo las mamás de que el padre comience el trámite. Y no es así. Es mucho mejor comenzar cuando los niños son pequeños, porque cuando los niños crecen y son mayores de 21 años, los tiempos de espera son desastrosos. Jaime, qué interesante, ¿no?, saber este tema, lo que comenta María Belén, que las madres tienen miedo de que de pronto sean... o los padres hagan los trámites desde el extranjero para quitarles a sus hijos, cuando no. Mejor al contrario, el trámite que realicen las madres, de pronto les dan la nacionalidad, y asumo, no lo entiendo, pero aquí puedes aclarar tú, María Belén, cuando tengan sus 18 o 21 años, tranquilamente ya pueden ellos tomar la decisión si quedarse en el país o aprovechar esta ventaja de irse a Estados Unidos. Precisamente tienes la razón. Ese momento, ya antes de los 18 o 21 años, el niño ya es libre. Obviamente no espero que un niño de 14 años tome decisiones de esa naturaleza, pero en ese momento ya es libre, ya tiene ventajas administrativas, ¿no es cierto? Las universidades le dan préstamos, aunque aquí todo el mundo vive con los préstamos de estudiante, pero tiene esa opción. Y a los 21 años ese niño puede iniciar un trámite a favor de la mamá o de los otros hermanitos, si es que tiene otros hermanitos de otro matrimonio. Con frecuencia, y eso también está pasando con niños cuyas mamás, ¿no es cierto?, ya adolescentes, que las ahora en este tiempo del amor, ya no es del amor en los tiempos de cólera, ¿no?, es del amor en el tiempo de social media. Okay. Pues hay contactos amorosos y las personas se conocen y ya tienen niños adolescentes. Si es que inicia la pareja ciudadana de los Estados Unidos puede iniciar el trámite no solamente a favor de la esposa, de la nueva esposa, sino del hijastro o hijastra. Si es que no hacen eso a tiempo, lo que van a provocar es que ese niño se quede sin una canalización migratoria mucho más amistosa. Es mucho más amistoso que un padrastro o una madrastra comience el trámite a favor de un menor, mucho más rápido, mucho más flexible, que si es que esperamos a que esa mamá o ese papá se haga residente. Y no, el gobierno de los Estados Unidos no tiene el negocio de quitar la patria potestad de nadie, y menos de ir en contra de conflictos internacionales. Pero definitivamente, si un niño entra como residente legal, va a tener, como cualquier residente legal, independientemente de la edad, va a tener que vivir en los Estados Unidos y posiblemente ir de visita, vacaciones a Ecuador, pero tiene que vivir aquí. En cambio, si un niño entra como residente legal y su papá se hace ciudadano, automáticamente ese niño se hace ciudadano y ya puede ser distinto el asunto. Puede vivir en Ecuador y venir nada más de vacaciones a Estados Unidos hasta lo que tú dices, que tenga 18 o 21 años y decida tener su vida adulta aquí. Me pareció súper interesante lo que están comentando, porque también veo que puede haber temáticas con también turismo, ¿no? O sea, imagínate, y eso pasa en todo el planeta, ¿verdad? También hay algunas personas que pueden estar muy de paso en el Ecuador, ¿verdad? Sobre todo turistas que vienen a tener las maravillas del país, que puede realmente ocasionar en algún momento tener
de forma muy, muy fortuita, si tú quieres, un hijo, ¿no? Pero claro, este tema del temor que puedes tener, oye, me van a quitar a mi hijo, quizás hace que la madre usualmente no se contacte o que no busque a este tema fortuito que pasó. O sea, nadie realmente lo planeó y quizá ni siquiera el padre sabe de esta alternativa. Entonces, en ese sentido, me parece súper interesante que no hay realmente riesgo para que te quiten realmente los hijos, sino realmente más bien es dar una oportunidad legal de un derecho que realmente tienen los niños de padres americanos. Y mira, no solamente hablemos de amores fortuitos, tenemos una colonia de ciudadanos de los Estados Unidos bastante grande en Cuenca, ¿no es cierto? ¿Cuántos amores de los dos países se están desarrollando ahí? Sea fortuitos o no fortuitos. Esos niños van a nacer en suelo de ecuatoriano, pero si el padre o la madre es ciudadana de los Estados Unidos, ese momento comenzar a hacer los trámites, ir a la embajada, solicitar el pasaporte. Mientras más pronto, mejor. Lo que más me llamó la atención aquí... Alternativas. Lo que más me llamó la atención aquí de esta entrevista es justamente que las madres, que es lo que está aquí prevaleciendo, no tengan ese temor de pronto de que haya un reclamo por parte del padre, que al contrario, mejor aprovechen que es niño, las leyes son más flexibles, eso entiendo yo, las leyes norteamericanas para poder facilitar esta residencia o lo que es la nacionalidad norteamericana al niño. Y yéndonos incluso más allá, no estoy al tanto de la legislación ecuatoriana, pero en Estados Unidos los derechos de alimentos nunca caducan. Entonces, incluso yéndose más allá con el reconocimiento del niño como ciudadano de los Estados Unidos, si es que no ha existido una buena relación con el padre y el padre no ha pagado los alimentos, se puede solicitar el pago aquí en Estados Unidos independientemente de la edad de la persona, aunque sea ya un adulto. Me parece fantástico el programa del día de hoy, Mauricio, porque al final estamos hablando de algo que quizá no es común conversarlo de forma tan franca como lo estamos haciendo el día de hoy. Y seguramente puede llegar esta información a personas que lo vean de utilidad y personas que realmente potencialmente podrían tener esta circunstancia. Un tema realmente importantísimo, María Belén, de poder tener estos diálogos francos con expertos migratorios para que realmente puedan tener las decisiones correctas. Te queremos agradecer muchísimo para el programa del día de hoy, María Belén. Seguro que te vamos a molestar por estos nuevos cambios que también se están dando, entiendo, a partir del 19 de agosto, con lo que viene a ser la parte relacionada con estos temas presidenciales, que seguramente van a ser también muy buenas noticias para la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Y también, ¿por qué no, Mauricio, conversar un poquito de estos cambios de la política para noviembre, ya que tenemos nueva candidata presidencial? Mauricio. Así es, y justamente cada semana estamos con este tipo de temas para la audiencia. Nuestra doctora María Belén Albuja cada mes nos está dando esos tips que son necesarios y cuando es necesario también alguna eventualidad en cambios regulatorios como el caso de Biden, está aquí pues para aclararnos. Muy gentil por estar aquí pues con nosotros, María Belén, y pues a la audiencia decirles que cada semana estamos a partir del miércoles de la noche con el programa Latin Republic. Hasta la próxima, doctora María Belén. Hasta la próxima, encantada de estar con ustedes. Muy amables. Bye.